Colombia Diversa surge en el año 2004. Básicamente, digamos, nuestro primer problema para trabajar fueron los derechos de las parejas del mismo sexo, que en Colombia no había ningún derecho, solo hasta el año 2007. Por primera vez las parejas tienen derechos gracias a un litigio que hizo Colombia Diversa con la Universidad de los Andes. Y por eso una área de trabajo que todavía seguimos desarrollando son los informes de derechos humanos. Monitoreamos violencia, abuso policial, no, homicidios o muertes violentas, abuso policial y amenazas. Recogemos fuentes oficiales, las triangulamos y sacamos un reporte cada año a nivel nacional. La otra línea de trabajo sigue siendo el litigio, o sea, somos una organización que se nos conoce básicamente por el litigio ante la Corte Constitucional, en derechos de parejas, pero también a nivel de temas de discriminación contra personas LGBT en general. Somos como una voz ya reconocida, antes no existía un movimiento tan claramente, digamos, articulado y al cual se le consultara, incluso sobre la paz. Y justamente en el tema de la paz, ¿cuál ha sido vuestra participación o vuestra postura si es que no habéis participado directamente en el proceso? Sí, participamos directamente en el proceso. Colombia Diversa junto a Caribe Afirmativo fuimos las dos organizaciones que participamos en las audiencias de la sociedad civil con las FARC. Fuimos a La Habana, planteamos nuestra posición, básicamente pues, la necesidad de erradicar la discriminación dentro y fuera del conflicto armado. Luego participamos, como perdimos, bueno, hicimos una campaña de pedagogía por la paz también, que se llamó Paz es Diversidad. Fue una campaña interesante porque queríamos también motivar a las personas LGBT a pensar sobre las víctimas LGBT. Especialmente lo hicimos en 4 ciudades, también con la idea de que la gente no piensa en los LGBT campesinos, en las LGBT víctimas, en las personas que realmente estaban sufriendo el conflicto, y también invitándolos a votar por el sí, justamente por eso. Entonces hicimos una campaña en bares, en discotecas, en gimnasios, en la ciclovía, pues sitios donde encontráramos gays y lesbianas para poder contarles de la campaña. Digamos, en Colombia hay un artículo constitucional que prohíbe la discriminación por razones de sexo, edad, origen. No está la orientación sexual, pero pues se ha ido reinterpretando que también sirve para orientación sexual e identidad de género. Digamos, el acuerdo se inscribía dentro de esa constitución, o sea, no había que aclarar que no podía ser discriminatorio, pero es mejor haberlo dejado explícito. Sin duda, el que un acuerdo de paz incluya una perspectiva de género y que mencione específicamente las víctimas LGBT y a distintas víctimas de manera específica es un gran logro, pues por ello es el primero en el mundo. Y eso se debe al trabajo de la sociedad civil. En Colombia, en el proceso de paz en Colombia, también las víctimas LGBT están incluidas en parte, por el movimiento de mujeres. Y luego en la renegociación fue muy importante, o sea, porque como los fundamentalistas querían sacar el género y lo LGBT, solo la alianza entre las mujeres feministas y los grupos LGBT logró que la renegociación fuera menos dañina. Y realmente eso sí ha sido muy importante como resultado del proceso de paz para la sociedad civil. Sí.